Muy bien, ya estamos de vuelta en Decisión Electoral 2011, el programa donde estamos trayendo todos los incidentes y todo lo que ocurre en la elección tan importante del día de hoy. Bueno, luego de este recorrido que hemos tenido por los desayunos de los principales candidatos, nos faltan algunos de ellos, vamos a tener ya una primera mesa para conversar temas algo más importantes que estos desayunos, pero así que para ello tengo el gusto de presentarles a Luis Iberico y a Víctor Andrés García Belaunde, que son candidatos, ya no digo el número, nada, pero sí de Perú Posible, Alianza por el Perú, no, Alianza Acción Popular, Perú Posible, y Luis Iberico de Alianza por el Gran Clan. Caballeros, la primera pregunta importante, ¿qué han tomado de desayuno ustedes? Bueno, yo he desayunado acá. Sí, yo también. Hemos venido tan temprano que hemos desayunado. Les agradecemos mucho al canal. Ah, qué bueno. 9, la verdad, los aguchitos estupendos. Estupendo. Sí, ahí vamos por ahí. ¿Cómo vislumbran este proceso electoral tan peleado? Es como se dice, la primera vez que sea tan peleado. Entonces, ¿recuerdas algún proceso anterior que se parezca a este? Bueno, ha habido muchos procesos, evidentemente, pero a partir de los años 30... que sale las nuevas normas electorales con las elecciones con la Constitución del año 33, hay un proceso que es muy duro, que es el proceso del año 62. De acuerdo a la Constitución del 33, se requerían 33%, un tercio, 33.33 para ser coronado presidente de la República. Correcto. Y si uno no llegaba al 33.33, entonces el Congreso, entre los 3 primeros, elegía a uno de ellos. Era como una segunda vuelta en el Congreso entre los 3 primeros. Una segunda vuelta en el Congreso. Ese modelo de esa Constitución fue copiado por Bolivia. En Bolivia duró durante 20 años, hasta que llegó Evo Morales. Pero en el Perú solamente se aplicó esa vez y con malos resultados. Y cuéntanos para que los más jóvenes entiendan, porque a veces como que ya 40 años atrás como que lo ven, pero ¿cuál era el contexto de esto? ¿De qué gobierno salíamos? ¿Qué es lo que pasaba? Era un gobierno, primero había gobernado Manuel Prado, que era un hombre muy vinculado al sector financiero. Su familia era dueña del Banco Popular, que era un banco más grande que el Banco de Crédito, hoy desaparecido. Había gobernado con el APRA, la convivencia famosa. El APRA había apoyado a Prado el año 56, en esa época era 6 años el pedido presidencial, el APRA todavía estaba fuera de la ley, y por lo tanto el APRA primero apoyó a Lavalle, que era un hombre conocidísimo también del Banco de Crédito, pero dejó el Banco de Crédito y se fue al Banco Popular, a Prado, y lo apoyó a Prado. Salíamos de ese gobierno de 6 años. Hay que recordar que en esa época el Perú crecía 5.25 de promedio. ¿En promedio en qué tiempo? Desde el año 50 hasta el año 70, ese fue el promedio de crecimiento del Perú. Salvo un bache el año 54 y un bache el año 58, el resto fueron crecimientos notorios. O sea, que era considerada como una época de relativa bonanza. De bonanza, efectivamente. Terminaba Prado y se presentaron Odría, que había gobernado 8 años antes, hasta el 56, del 48. El general Odría era un candidato. El general Odría era un candidato con una mujer muy popular, María Delgado de Odría, que había hecho mucha obra social. Era un general, pero lo había hecho en bonanza y bien. Luego estaba Ayala Torre, que ahora volvía después de muchos años, ya no estaba vetado por la Constitución ni por las leyes, y el otro era Belaunde, que era un candidato nuevo, joven, de 45, 48 años de edad, que ya había sido candidato en el año 56 y que se presentaba... Que se parece que era como el outsider de la época. Hay una especie de outsider, y además todo el mundo le tenía miedo, le decían comunista Belaunde. Era, digamos, que lo habían tomado al día de hoy, no lo sé. Todo el mundo se tiraba contra él. Entonces era el comunista. Entonces, en ese momento se presentan las elecciones, ¿y qué pasó? Ayala Torre sacó 32.90. Recuerden que la cifra era 33.33. Era un tercio. Era un tercio. Con ajustas no llegaba. 33.33, era un tercio. Ayala Torre sacó 32.9. Belaunde 32.7. Dios. La diferencia era 25.000 votos. Y Odría 28.3 o .4. Ya estaba bastante. Estaban ahí los tres. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Como no había ganador, había que ir al Congreso, a una segunda vuelta en el Congreso. Entonces, Aya se une a Odría para elegir a Odría en el Congreso. Y es una votación apretadísima que de alguna manera se parece a la que estamos viendo muy parecida. En esta oportunidad. Lo que pasa es que luego se descubren que hay 150.000 libretas electorales falsas, que es el que le habían dado de alguna manera el pequeño triunfo a Ayala Torre. Eso fue la excusa para un golpe militar. Y
se convocan elecciones por segunda vuelta, ya no en el Congreso, sino en elecciones generales, y las elecciones son justamente un año después. Una cosa parecida de lo que pasó el año 2000 con el año 2001. Elecciones, una segunda vuelta, digamos, Víctor, un año después. Con ese interesantísimo contexto histórico que nos pone en una elección parecida a esta, hacemos una breve pausa porque Pamela nos tiene información bien importante de último momento.